Clase 13, seguimos con la segunda mitad y con el tema de ley y gracia. Página 132 en las notas. No podemos ser salvos de pecado por obedecer las leyes. Para creer de Cristo esto es obvio, para el resto del mundo no es un punto tan obvio, pero entendemos que es imposible. ¿Por qué es imposible ser salvos por obedecer la ley? Así es. ¿Por qué es imposible? ¿Por qué? Porque la salvación es por fe y solo por fe. Sí, es por fe, solo por fe. Pero, ¿qué es lo que lo hace imposible ser salvo por obedecer la ley? Porque Dios requiere perfecta obediencia de toda la ley. Podemos cumplir parte de la ley, pero no 100% de la ley. Y si nosotros vamos a vivir por la ley, el apóstol Pablo dice que tienes que cumplir toda la ley. Y si estamos solamente en una parte, somos considerados culpables de todo. Santiago dijo eso. Sí. Este texto que citó es de Gálatas 3, 10 a 13. Vale la pena leer. Todos los que viven por las obras que demanda la ley, están bajo maldición. ¿Qué? Una persona que quiere vivir por obras que exigen la ley, malditos. Están bajo maldición, porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, por eso es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe, y la ley no se basa en la fe. Por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Y Cristo nos rescató de la maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Cristo recibió esta maldición. Es verdad lo que Marcelo dijo, que si no cumplimos con todo, tratando de ser justificados por la ley, estamos creando más condenación para nosotros. Entonces, cuando llegas al día del juicio y Cristo te pregunta por qué debo de permitirte la entrada en mi cielo, por favor, no le dirías porque he tratado de obedecer las leyes, porque se abren las puertas y caen en el infierno de inmediato. Ok, entonces, pero por eso confiamos en el que sí obedeció y confiamos en el que fue maldito. Así nos escapamos de la obligación y también de la condenación. Y a la vez recibimos al Espíritu para poder empezar a vivir desde el corazón con la mente de Cristo y la ley escrita en nuestro corazón. Empezamos a amar, porque ya tenemos a Cristo, tenemos a su Espíritu, pero a la vez tenemos a su palabra, su ley escrita en la mente del corazón. Y Cristo está aparte. Somos unidos a Él, y por eso, y solo unidos a Él, empezamos a obedecer. Ok. Lo que la ley puede hacer rápidamente, la ley expone lo que es la voluntad de Dios. Puede ser eso. Buenísimo, ¿no? La ley pronuncia aprobación y bendición sobre los que se conforman a sus demandas. Qué bueno, la ley puede ser eso. La ley pronuncia el juicio de condenación sobre toda infracción de sus preceptos. La ley puede ser eso. Y la ley expone y convence del pecado. Sabemos lo que es el pecado por leer acerca de la justicia y santidad de Dios revelada en la ley. Y número 5 es de mucho interés y quizás una sorpresa para muchos, porque en vez de dar vida, la ley estimula e incita el pecado. ¿Qué cosa? La ley me hace pecar.
Bueno, vamos a ver qué pasa. La ley estimula e incita el pecado a transgresiones más violentas y violentas. Voy a leer esta parte. Ayúdame, por favor. Romanos 7, 8, 9 y 11 y 13. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En otro tiempo ya tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte. Porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera, más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. ¿Qué cosa? Bueno, dos cosas. El pecado se aprovecha del mandamiento para tentarme. Y es más, para enseñarme más claramente la maldad, que lo malo es el pecado. Lo que yo pienso es que la ley vino como a establecer qué era realmente lo que era el pecado. Porque antes habían unas conductas que, como no habían sido reguladas y no había habido una ley explícita que dijera eso es pecado, pues era un comportamiento normal. ¿Sí me entiende? Aceptable, por lo menos aceptable. Claro, aceptable. Entonces, cuando vino la ley, fue la que estableció esos comportamientos como pecado. Y eso pasa con cualquier ley. Estoy de acuerdo con eso. Pero él está enseñando a algo que más drástico, ¿no? Que el pecado se aprovechó. El pecado usa este instrumento santo para tentarnos y estimularnos e incitarnos a pecar. Despertó el apetito. Despertó un apetito que ya existía, porque de todas maneras esos comportamientos eran pecado, pero como la ley no había dicho que eran pecado, pues era absolutamente Pero normal. yo creo que el violencia. pecado siempre está ahí. Siempre. Y lo que la ley hace es diferenciar. La ley revela y también se usa por el pecado para incitar y, como Pablo dice, que para que el pecado se manifestara así como el pecado, como es. No, y siempre los estandartes han sido los mismos. Nada ha cambiado. La santidad de Dios no ha cambiado. La voluntad de Dios no ha cambiado. Pero la ley, como ya dijiste, revela que en verdad lo que es el pecado. Ajá. Antes de la ley que Dios dio por Moisés, ¿verdad? La ley siempre estuvo en nuestros corazones, ¿verdad? Pero no más en corazones. Todo llega a ser más claro, ¿verdad? Claro. Por las leyes. Pero ya existió la voluntad, la santidad, y ya existió la ley escrita en el corazón, pero es más, por la voz de Dios. En Génesis existió un resumen de los 10, y vamos a ver que estos 3 se encuentran acá también. Entonces, aunque la ley ya estaba en nuestro corazón, poco a poco Dios fue revelando de una manera más comprensiva, más amplia. Más amplia. Más Correcto. sí. Muy buen punto, porque desde el jardín, Dios progresivamente, revelándose, manifestando quién era, con más contenido, con verdad, más cuerpo de enseñanzas. Y hasta que Cristo, cuando llegó, el autor de los Hebreos dice que
ya la imagen se presentó. El icon en griego, que es, como algunos traducen esa frase, esa palabra, la representación exacta de Dios se reveló. Pero mientras Dios estaba revelándose más y más y más, hasta que Cristo vino y dijo, si me ves, ves acá. David, pero cuando dice aquí el 8, pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia. Acentúa más el pecado. No, es que incita más pecado la ley. Claro. Y con cuidado leyendo la ley sin el espíritu, porque la ley puede estimular, puede tentar. No porque no haya nada malo en la ley, porque aquí dice que es santo, espiritual y buena. Justo y bueno. Justa y buena y espiritual. Entonces no hay nada malo en la ley, porque la ley revela la justicia de Dios. Pero como algunos estaban bromeando antes, el niño, cuando le digas que no, él dice que sí. Pero yo también. Pero estoy pensando ahora, por decir antes el enfoque era la ley, y sabemos que en realidad Cristo es, por decir, la ley era solo una sombra de Cristo. Y lo que me pregunto ahora, en mi experiencia, es cuando me enfoco en la ley, en lo que debo hacer, lo que no debo hacer, me mata todavía. Okay. Que solo cuando me enfoco en Cristo, en el hecho de que yo no puedo hacer ni una sola cosa buena, que realmente puedo en ese punto empezar a amar. No sé, pregunto, es complicado. Es muy buena observación y por eso la recomendación es esta, en serio, que antes de leer Efesios 4, 5 y 6, que es pura ley, que es pura aplicación de ley en la familia, en el trabajo, en el matrimonio, con los vecinos, con las palabras, mejor leer primero los primeros 3 capítulos, que es pura cristología, lo que somos y tenemos en Cristo. Y luego viene la palabra, capítulo 4 empieza con la palabra por lo tanto, okay. Y luego estás lista a empezar llena del Espíritu Santo, capítulo 5, versículo 18. Entonces, correcto, yo creo que es un enfoque bastante correcto, enfocar en Cristo, primero en tu relación con Cristo, en tu unión con Cristo, primero, y en todos los beneficios que tienes en Cristo, primero, y luego por fe a obedecer. Es la meta, conformarte. Pero no por insistir y por tratar o por exigirte o por... No, por Cristo. Por Cristo. Y qué bello es cuando Cristo produce ese deseo en vez de ese temor o ese temor esa de cumplir la ley. Sí. Sí. Porque la ley mata. La ley es severa. Condena. Condena. Pero la ley escrita es otra cosa. Entonces hay que meditar en Cristo para experimentar lo que es tener la ley escrita y la mentalidad de Cristo. ¿Qué quiere decir exactamente la ley mata? Me hace sentir mal, me hace sentir no cumplido, me hace sentir insatisfecho, me hace sentir como yo no puedo, pero me hace sentir condenado. Mata. Y mata en el sentido que si no hay otro remedio, Produce muerte. me mata literalmente, eternamente. Mata. Bueno, yo creo que lo he experimentado. ¿Cuál es la manera de...? La matanza de la ley. Ok. Lo que la ley no puede hacer rápidamente porque la ley no puede justificar y no puede aliviarnos de la condenación. Ya hemos visto esto. La ley de Dios es la norma cristiana. Pero estoy de acuerdo contigo.
Si enfocas en la ley, no vas a llegar a esta norma, pero si cultivas la vida del Espíritu andando con Cristo, vas a sentir ese deseo de empezar a conformarte a la norma, porque la ley es buena y la obediencia, según muchos textos, y cité varios ayer, la obediencia a la ley de Dios es la respuesta natural a la gracia. Y lo que Pedro leyó de Salmos 119, la persona que comprende la gracia, la misericordia, el perdón, la aceptación, el favor de Cristo, esa persona, por tener al Espíritu de Cristo por dentro, empieza a amar la ley. Y por eso confesé hace una hora que no es mi experiencia siempre, pero a veces, en verdad, lo sentí ayer. lo sentí ayer en la mañana, orando antes de predicar, y fue una experiencia gozosa, una experiencia de libertad, porque si uno no está ocultándose, si uno no está corriendo, si uno no está tímido o insatisfecho, sintiéndose condenados o que no haya cumplido, entonces esos son sentimientos feos. Sí, pero ser perdonado, limpiado y apreciando la gracia, casi automáticamente lo que nace en uno, ese deseo de cumplir. Y en ese momento la ley no es severa. En ese momento uno empieza hasta a amar. Por favor, enséñeme cómo agradarte. Sí. Okay. Sí, David decía, Señor, amo más tu ley, son dulces a mi paladar como la miel. Salmo 119, 103. Pero eso es por pura gracia. Es por pura unión con Cristo. Es por pura cristología. Okay. Por eso hay que leer, antes de leer Colosenses 3 y 4, hay que morar en capítulos 1 y 2, porque es pura cristología. Antes de tratar de obedecer lo que Pablo enseña en capítulos 12 hasta 16 de Romanos, hasta amar al que te insulte y al que vive abusando de, hay que meditar en los primeros 12 capítulos, porque capítulo 12 empieza con la palabra por lo tanto. Yo le ruego, basado en la misericordia de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios. Santo, agradable. A santo y agradable. Entonces hay que meditar en Cristo primero y luego escuchar la palabra por lo tanto, y luego estamos preparados para empezar por fe a andar obedeciendo y amando hasta al enemigo. No es Nadie nada tiene fácil. enemigos, nadie tiene No. enemigos. Pero La ¿cuál es palabra la dice, definición la de palabra enemigo? dice ¿Cuál es la que definición de Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Ya, Y desde no, ahí. es verdad, existen enemigos. Claro. Existen personas que viven oponiéndose a Dios y al reino de Dios. No hay, es que la palabra de Dios enseña eso. Dice que si tú quieres vivir justo, vas a sufrir persecución. Punto. Así es. Y hay que aprender a amar a esas personas y bendecirlas, orar por ellos, especialmente cuando te insultan, dijo Pablo. La ley y el amor, yo creo que ya hemos tocado más o menos el fundamento de esta sección, empezando en página 135. No. El amor no reemplaza la ley, el amor es central, el amor es la mayor virtud y el mandamiento en ética cristiana. Definición del amor, bueno, primero es fidelidad a Dios. El amor se expresa en acciones, pero también se siente en las emociones y el cariño del corazón. El amor es un mandamiento
es una regla, pero es mucho más. El mandamiento de amor requiere obediencia a toda la ley de Dios. Dijo Cristo, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Entonces es una expresión del amor. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. Es la evidencia y también la manera en que amamos a Dios, obedecer sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. Ok, son buenas evidencias. Y no es que les esté escribiendo un mandamiento nuevo, sino es que hemos tenido desde el principio. En esto consiste el amor, en que pongamos en práctica sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que vivan en este amor, tal como ustedes lo han escuchado desde el principio. Y la ley describe y exhorta el amor. Y ya hemos visto esto, la ley nos obliga a amar y el amor nos obliga a conservar la ley. Entonces, se puede venir de ambas perspectivas. La ley nos obliga a amar y el amor también nos obliga a obedecer la ley. Y entonces, si estamos amando, estamos obedeciendo. Y si estamos obedeciendo, estamos amando. Porque la ley nos ofrece descripción y guía en cómo amar. La ley se enfoca en actos, el amor se enfoca en los motivos del corazón. El amor no es un concepto abstracto, tiene un contenido específico. ¿Y dónde se encuentra este contenido? En la ley. Bueno, rápidamente, aplicando la ley. Ya hemos hablado más o menos de esta sección. Hay muchos principios de la hermenéutica que vamos a estudiar más detalladamente en otra ocasión. Y hay diferencias en cómo se aplica y la ley bajo el viejo o el antiguo y nuevo pacto. Pero bajo el nuevo pacto, es decir, después de que Cristo ya ha cumplido todo, voy a listar esto. Cambios sustanciales. Bajo el nuevo pacto tenemos nuevo sacerdote. ¿Y quiénes somos? ¿Quiénes son los sacerdotes? Todos Nosotros. Bueno, sacrificaron animales bajo el antiguo, pero tenemos nuevo sacrificio. ¿Quién es? Sacrificio Jesucristo. Antes había una nación que se llamaba Israel. Ahora, ¿quién es esta nación? Iglesia. El pueblo de Cristo. Es el nuevo Israel, dice Pablo en Gálatas capítulo 6. Nuevo Israel somos nosotros, somos israelitas. Somos judíos, como dice Pablo en capítulo 2, versículo 28 del libro de Romanos. Somos judíos con corazones circuncidados, o es decir, el Espíritu de Cristo nos ha cortado para limpiarnos por dentro. Y ese es nuestro bautizo interior. ¿Ok? Antes la misión fue poblar todo el mundo y expandir la influencia de esta nación. ¿Y ahora cuál es nuestra misión? Nuestra misión consiste en bendecir a todas las familias de la tierra, así como antes, pero ahora lo hacemos por hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que Cristo les ha mandado. Entonces es nuestra misión, es una nueva misión. Tenemos una nueva madurez. Antes era el ayo. Vivimos bajo la guía, la instrucción, la disciplina, la sabiduría del ayo, del guardián. Ahora, nueva madurez. Estamos bajo el Espíritu. Y sin tantas reglas y sin tanto ritual.
y un resumen de las leyes, las distintas categorías en página 138. La ley moral, ya tenemos la moralidad basada, bueno, empezó con la moralidad basada en las ordenanzas de la creación, ¿ok? Estas leyes se cumplen o se manifiestan, se revelan, se escriben en los 10 mandamientos. Y nosotros, por Cristo, por tener su mente, tener su espíritu, que escribe estas leyes, son guías para poder amar de manera sabia y correcta. Ceremoniales no son para obedecer, pero nos enseñan el significado de la redención, como ya dijimos. Civil, bueno, son varias las administraciones de las leyes civiles, no solo Israel. Y esas leyes nos enseñan alguna administración de la simple justicia. Las leyes civiles en la Biblia preceden muchas de las muy buenas leyes civiles que existen hoy día. Buscamos la equidad general en estas leyes y a veces bíblicamente es casi imposible distinguir entre leyes morales y leyes civiles porque sobreponen en la Biblia. Y hermenéutica, tenemos que hacernos esas preguntas en la buena interpretación. ¿Qué significó esas leyes para Israel? ¿Expresa simple justicia esas leyes? Hablando de las leyes civiles. ¿Expresan un tipo de Cristo estas leyes? ¿Nos recuerda el antiguo pacto? Entonces, lo que estamos diciendo es que no tenemos que aplicarlas sin hacer estas preguntas o sacar la equidad general de esas leyes. Esta sección para mí es muy importante. Prioridades. Cristo mismo enseñó que hay prioridades. Es decir, hay cosas más importantes que otras en las leyes. Y él voy a leer esta parte. Hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas. Dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís, el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia, la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Entonces Cristo está diciendo que sí, la ley enseña muchas cosas, pero estas cosas son más importantes. ¿Tales como? La justicia y la misericordia. Exactamente. Vamos a ver que también menciona aquí abajo el amor supera todo. Cuando hay varios profetas del Antiguo Testamento que dicen que Dios no quiere sacrificios sino misericordia. ¿Qué significan estas palabras? Es decir, que Dios no quiere que vayamos a la iglesia. Dios no quería que sacrificaran los corderos. ¿Y qué es lo que Dios quería decir cuando los profetas hablando con Dios dijeron, yo no quiero sacrificio, yo quiero misericordia? Misericordia solo quiero. Él quería el corazón y no solo la cruz. Correcto. La prioridad es amarle desde el corazón, la actitud, la disposición, tener el deseo de glorificarle. Y si hacemos eso, no importa si vamos a la iglesia, ¿verdad? Sí, bueno. Yo saqué este bosquejo de un libro magnífico, escrito por un profesor que enseña en el seminario en Orlando, el seminario teológico reformado. Y cuando estaba escribiendo mi artículo sobre la inmigración, hace varios años, estaba buscando un argumento bíblico. Yo escribí a este profesor, nunca lo he conocido, y él tiene un libro de este tamaño, grueso, hablando de esta cosa. Y él me envió por email su manuscrito. Wow. Y
antes de publicarlo. Oh. Y yo saqué estos argumentos, y los puse en mi artículo. Claro que sí, en cierto sentido hay violaciones, pero en otro sentido hay una obediencia noble. Aquí, a amar. ¿A qué? A honrar las prioridades de sus vidas y de sus familias. Seguridad, alimentación, salud. Y cuando tomé la valentía de un teólogo de este tamaño, de esta estatura, de presentar ese argumento, y lo presenté ante toda mi iglesia, en la Asamblea General, y en varios seminarios en Dallas y otros pueblos, tratando de llevarle atención a la comunidad cristiana de que hay otra perspectiva más allá del Partido Republicano. Pero fue un republicano que proveyó la amnistía en 87. En Lucas, hay una parte en Lucas que Cristo está en la sinagoga, creo, y manda a llamar a uno que estaba mal de la mano. Estaba tullida su mano y lo ponen enfrente de la sinagoga y les pregunta a todos, era día sábado, y les pregunta a todos qué era lo bueno, sanar o el sábado. Es un gran ejemplo de este principio. ¿Cuál es más importante? Obedecer las reglas sabaticales, muchas de las cuales no son bíblicas, o sanar. O sanar en sábado, sí. Sanar. Bueno, para ellos no era eso. Bueno, el sábado significa sanar. En serio, el sábado, sabat. Ajá. ¿Qué quiere decir sabat? Quiere decir dejar de trabajar honrando el trabajo de quien trabaja efectivamente. La razón por la cual no trabajamos los domingos, que se llama bíblicamente el Día del Señor, es para descansar y reposar en el trabajo, en la obra de Jesucristo. Todos los domingos vamos a la iglesia para Sabbat, porque nosotros sabemos que no nos podemos curar ni salvar, no nos podemos dar la salud. Tenemos que Sabbat, dejar de trabajar, confiar únicamente en el que obra efectivamente para sanarnos, para salvarnos, para limpiarnos, para alimentarnos. Y por eso Cristo se enojó, porque tenía todo Invertido. invertido, enfocando en las cosas menores y no en las cosas más importantes. ¿Cuáles son las leyes más importantes? Misericordia, justicia, amor. Okay. Si la ley nos empuja, y eso no es pretexto, hay que tener mucho cuidado porque no se puede salir de aquí diciendo que el pastor David Morales está enseñando desobediencia y rebeldía. No. A la ley. A la ley, no. Estoy diciendo que hay que obedecer el corazón de la Desde ley. el corazón. El corazón de la ley. Y porque muchas personas abusan de este principio. Y ellos justifican inmoralidad. No, me lo dicen a mí. No. Eso no es ninguna justificación para ir a pecar. Pero, por ejemplo, durante el huracán que destruyó la Nueva Orleans, ¿cómo se llama? Katrina. Y cuando las familias sufriendo la destrucción completa de sus casas y cuando no podían encontrar ninguna gotita de agua para poder dársela a sus bebés, fueron a las tiendas que en ese momento estaban vacías, destruidas, y sacaron
¿No te dice algo? ¿Son ladrones? No. No. No, jamás. Y nadie los criticó por ser ladrones. No, los aplaudieron por su habilidad de poder sobrevivir en esas circunstancias tan graves. Bueno, en un sentido, y porque bueno, he vivido y he visto y he observado la pobreza totalmente, bueno, baja en esos países, en Latinoamérica. Y si esos hombres no les vienen a trabajar, yo los respeto. Estadísticamente hablando, el grupo, hablando de estadísticas, 96% de los hombres indocumentados trabajan. No están aquí para recibir, están aquí para dar. Entonces, yo sé que hay problemas, pero problemas también causados por nuestra propia economía y la administración mal administración de muchas cosas que en verdad requiere ese tipo de trabajador aquí en los Estados Unidos. Oremos. Gracias, Padre, por tu ley, gracias por el amor, gracias por la conformidad que tu Espíritu Santo crea en nuestro corazón. Gracias, Padre, por esta guía que nos has dado en tu amor y misericordia para ayudarnos a amar. Ayúdanos a amar. Llénanos con tu Espíritu Santo. Escribe tus leyes en nuestro corazón. Llénanos con tu Espíritu Santo. Danos un espíritu de limpieza, de gozo, de paz, de agradecimiento por tu gracia. Haznos sentir esta libertad que tenemos en Cristo, porque sin esta libertad no amamos. Y sabemos que tú quieres el amor sobre todas las cosas. Ayúdanos por tu gracia, llénanos por tu Espíritu Santo.